Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy subrayamos y estudiamos el versículo 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Nuestro contexto bíblico, queridos amigos, después de afirmar que el profeta no es reconocido en su patria, el evangelista introduce una aparente contradicción, ¿verdad? Una aparente contradicción. ¿Por qué? A Galilea, Nazaret, donde se había criado. Y entonces Jesús aquí sí es recibido en Galilea, pero la narración sugiere que no es verdadera fe, sino que es una fascinación, ¿verdad? Una fascinación ¿por qué cosa? Y por los signos, dice, por los signos que había hecho en Jerusalén. Qué espectacular esto, ¿verdad? Entonces, para que no confundamos, porque imagínate, un profeta no es bien recibido, ojo Galilea, y dice aquí le aplauden, es bien recibido. Pero aquí entra otra partecita que es tan real entre nosotros también. La famosa fascinación. Añe fascinaba, era porque oye por signos, oye po. Edexanto. Vea griego, edexanto. Veamos, dice, quiere decir, queridos amigos, recibir implica una acogida externa. Acogida externa, hospitalidad social, pero no una adhesión interior. Pero ya que vea. Es decir que, vea la ñande, ya la invitía, lleva peña de la bisabe, ay, chichichi, qué linda, ya la invitía, ay, pero qué bueno, pero vender oare, mago, ya pilla la invitía, andes, y que no es algo verdadero, ¿verdad? No sale desde adentro. Entonces, queridos amigos, esto de la acogida externa, de una hospitalidad social y no una adhesión profunda interior, porque habían visto. Este es el theaomai en griego, theaomai. Contemplar con asombro, pero muy sensorial. Apocó allá. Mientras apocó, bebé, ya pitao bebé, pero no, es interior, sensorial. No necesariamente es comprender espiritualmente. Ahí está. Vemos desde el exterior nomás las cosas lindas, un signo. Y por lo tanto la fiesta, Eorté, remite a la Pascua de Jerusalén, donde ocurrieron signos que generaron admiración popular.
signos que generaron verdaderamente admiración, pero popular. Entonces Juan distingue entre la fe por revelación y también la fe simplemente por espectáculo. Y asuraya que algo hace yo que era porque estaba ya de te ve la fe por espectáculo la la ¿entiendes? Y hay muchos movimientos, etcétera, etcétera, que muchas veces se dan por esa fe espectáculo. Porque oponderejea o de gente a nambreo o veo perere pao panambre. Queridos amigos, fe espectáculo. Incluso, ¿verdad? Muchas de las formas expresivas de la religión, hay muchas que simplemente a través del espectáculo, ¿verdad? Tiene que ser un espectáculo. La fe tiene que ser un espectáculo. Entonces te dice, aquí tiene que haber banda, música, tiene que haber esto, tiene que nombrar, ¿verdad? Lo máximo. Queridos amigos, la fe no es ningún espectáculo, ¿veando por ahí? Porque la fe es interioridad. Me puede servir. Yo no estamos aquí entonces diciendo que no tiene que haber esos momentos de expresión, de euforia, de fortaleza. Esas son vamos a decirle, las consecuencias de un encuentro personal con el Señor. Pero la fe principalmente es un encuentro espiritual profundo. Entonces, este texto, queridos amigos, lo que está haciendo es continuar esa pedagogía que ya inició Jesús con la samaritana. Unos creen por la palabra que se les dice, ese nos dice una palabra. Otros por lo visible, es decir, por lo que van y tocan y sienten. Pero solo la palabra produce discípulos. El versículo prepara entonces el milagro del funcionario real, donde la fe pasará del ver al confiar, del ver al confiar. Es decir, no estamos negando ni estamos pisoteando, queridos amigos, porque aquí también tenemos una fe que no es espectáculo. ¿Por qué? Y porque es un adherirse, es un confiar total. Yo no he visto nada. Yo no he visto aquí un espectáculo que me hace Jesús, pero Jesús dice, vete, tu fe, entonces le ha salvado. Nunca he visto tanta fe, vete, y que se cumpla y que se haga lo que tú has creído. Tu siervo ya se ha curado. Entonces hay ningún espectáculo. Pero fíjense nomás en San Juan, donde ya es Samagüey, vean en el capítulo 2, ya Samagüey las bodas de Caná. Upebe Jesús da ya baracatuti trate la trampa y pasate la trampa y yo espectáculo para convertir el agua en vino. Ahí yo pemeneja de betinaja, seis tinaja pemeneja baiteña. Había por andu sugar, pemeneja vio. Pella poma, el esfuerzo, quiere decir eso. Tu esfuerzo. Sí, señor, lo llevo pama, lo maneja. Bueno, pipe amigo, vaya mi bebé. O no, o yo vivo y vino. Vaya, pipe. Queridos amigos, esto quiere decir el esfuerzo humano. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán. Tú pusiste, Jesús, lo demás. Es decir, que aquí hay una colaboración, queridos amigos. Yandego, entonces la yapota paraguaya y potá eso, vea. Pero hay que confiar. Ahí está, ahí está. La fe mueve montaña, decimos. Es decir, mueve tu corazón, mueve tu vida para que haya conversión y para que el agua se convierta en vino. El Paraguay pobre se convierta en un Paraguay, ¿verdad? Donde haya o se disfrute de una verdadera riqueza que existe. No es que somos pobres, nosotros somos riquísimos, sino que una riqueza así tan mal distribuida. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, Galilea era una región más abierta culturalmente que Judea. Por el contrario, nosotros tenemos que saber que así que era culturalmente mucho más abierta también, Judea de por sí era un poquitito más cerrada, pero con un contacto comercial helenístico, es decir, con los griegos, por lo que sus habitantes eran más receptivos a novedades religiosas también. Uno por el comercio, más abierto, el otro más al sentido religioso. Los griegos pues, eran más religiosos, los otros más hacia el norte, asirio, babilonio, miaina, orecola y influencia hacia el norte. Y los otros, sin embargo, entonces tenían más hacia Grecia, la israelidad. Y por lo tanto, tenían una religiosidad basada en maravillas y el recuerdo de peregrinos que subían a Jerusalén para la Pascua. Esto muestra la unidad también cultural de Israel, el hebreo, Ra'á. Ver en mentalidad semítica implica experimentar, pero no siempre comprender espiritualmente. O sea que aquí el Ra'á, el ver, pero un ver muy superficial, no experimental, no de experiencia. Hañandeco ya peoye shakwai. ¿Pero qué quiere decir peoye shakwai? Oye shakwai quiere decir que justamente experimenta, Baerendelare ye shakwai. Handecore ye shakwai porque experimentaste, viviste o estás viviendo la realidad del otro. Es lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos aquí simplemente de algo superficial, quiere decir que miramos, pero superficial. No nos toca nada. No nos mueve nada, ¿verdad? Entonces, la multitud podía aceptar a ese que era el milagrero o el taumaturgo, le decimos, sin aceptar al Mesías. Y claro, ¿por qué? Y porque le gustaba el milagro que hacía y se quedaba con esas cositas. Entonces, eso refleja la situación también de la iglesia primitiva, porque muchos aceptaban los milagros apostólicos, pero se resistían a una conversión profunda. Escuchen un poco bien esto, queridos amigos. Esto en la iglesia primitiva, muchos aceptaban y querían y buscaban los milagros. ¿Se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles, la simonía, Simón el mago, era oingo. Voy pipotame ebeme plata me eta voy o alelan de milagro, me etan de catuamuesa sea ya yapón el mago. Quiero que ustedes me den esa sabiduría de hacer la magia, de que muchos aceptaban los milagros externos, superficiales, pero se resistían al cambio, se resistían a tener una vida nueva, pero querían el milagro. Queridos amigos, yo recuerdo tantas veces he escuchado también esto en medio de nosotros, ¿verdad? Muchos quieren el milagro, piden el milagro, pero no quieren dejar su vida anterior, no quieren dejar lo que están haciendo. Entonces, con eso piensan y dicen, bueno, ya el Señor me bendijo porque me hizo este milagro, como si fuese que ahí está todo. No. El milagro exterior no es todo, queridos amigos. El verdadero milagro que hace Dios en nuestra vida es nuestra propia conversión. La milagro.
Desde un contexto cultural antropológico, este texto 45 distingue dos modos de adhesión: humana fascinación y fe. La humana fascinación, es decir, ya me fascina, ya esa, nos llama la atención. ¡Qué espectáculo! Ahí está, espectáculo, fe de espectáculo. Y luego, la fe verdadera, la fe verdadera. Recordemos que la cultura mediterránea valoraba el honor otorgado a quien realizaba actos extraordinarios. Eso era, sobre todo, ¿verdad?, en una cultura griega, mediterránea. Ellos valoraban muchísimo, y Valetebio, este es el taumaturgo, entonces le daban mucho valor. Entonces, claro, Shetaini, Valetebio, mira, vos te impone las manos y mira, vos, hoy con la transformación. Entonces ellos valoraban mucho eso que se veía, lo externo. Me parece, querido amigo, que anda y la o aceitería pe mentalidad, vea. Y así ya te ya eco formal, ya se calla, ya uré, ya hipotá, ya pota tal misa, otra tal fulano, otra de cuay muy entero está ya. Estadio entero, ya buen ejemplo que usted tenía, África y usted tiene. Como un güerata entero de teatro. Yo por eso una vez cuando me hicieron el reportaje, padre, ¿qué usted piensa? Este que venía allá del África, hasta el Congreso le condecoró a ese pastor que vino, porque ya llevó tal milagro. Estadio. Primero lo leí, Estadio ya jugaba un partido. Primero. Segundo, la añeteteja como un güerata con la jasía, llama a poco vital. Shen IPS, a bebé, ya volví, porque después la pojanda y por ahí están, etcétera, etcétera, entonces ya volví, pero ahora pieza por pieza como un güera como llegó mi oña terapia intensiva bueno a ver ya da mi sala cuera pesa ya da ya se me un güera peala esa sea está yo que hoy me tenía sapucay mangado sapucay liberado del demonio todo programado pero yo pillaba Colombia y hubo güey tenía silla rueda hubo nombre güey la televisión yo iba ñacani todo el tiempo, quiere decir que yo como ahí nada más para los puatas ahí, ¿no? Y así, querido amigo. Estos son espectáculos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos mirando sobre una fe utilitaria, o la diseña de utilitaria, de acuerdo a lo que me es útil a mí, a lo que me conviene a mí. Y lo demás, que le coma a Michi. Se nos interesa, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, miren, a Jesús aquí la multitud le acoge como portador de poder, no como portador de la verdad para tu vida. Por eso dice, le reciben a Jesús a Galilea, hombre. ¿Por qué? Porque vieron que en Galilea había hecho muchos prodigios. El ot, la luz, o si no, el signo, apunta a una acción que remite a Dios. Pero la mente humana tiende a detenerse simplemente en el fenómeno y no en su significado real de la conversión que tiene que haber del corazón humano. Yande ya pues tape fenómeno peave. Yande ya pues tapea. Le curó, no le curó, camina o no camina. ¿Entienden? Y no nos vamos al verdadero significado de lo que el autor sagrado te está queriendo explicar con una sanación que hace Jesús. Jesús, si abre los ojos, San Juan, estamos aquí, es justamente para decirte, esa peana, va te coe bandera, no es tanto porque te abrió los ojos, sino que esa pea. Jesús resucita a Lázaro, no es tanto porque le hace reanimar el cadáver, o no llega a Lázaro, sino que sobre todo porque la simbología profunda, teológica, de la resurrección es que nosotros recobramos a pesar de estar muertos, a pesar de ser corruptos, lo que sea, salir. Ya huele Jesús, ya huele. Y corrupto y tereima ya está corrompido. ¡Huele! No hay problema. Saquen esa piedra. ¡Sallo fuera! Salí de esa corrupción, me dijo, ese ve. Y claro, por la voz del Señor, ya acepta la corrupción. Pero pues le dicen, desátenle, quiere decir que la comunidad tiene que ayudar, queridos amigos, para que exista una verdadera conversión y una verdadera resurrección. Y así, los milagros son signos profundos de un encuentro personal de Dios en nuestra vida. Apenas la verdadero milagro. La añeteteo y como la milagro ya te ve, si yo quiero ver, otro te da la de sociedad, otro te da la de coge, otro te da la de familia.
Así que, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia también para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio, ¿verdad? De San Juan, capítulo 4, hoy con este versículo 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron muy bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, queridos amigos, hay algunas palabras claves importantes. Por ejemplo, lo recibieron, recibir. Ede santo, ya ede santo, recibir. Pero no indica fe plena, ya dijimos, lo reciben, pero no es una fe plena. Esto quiere decir una aceptación, pero externa de hospitalidad. Lo reciben muy bien, somos muy atentos contigo, pero externamente, socialmente, pero el verbo en voz media sugiere que reciben a Jesús por beneficio propio. Ahí está. Nosotros te recibimos a vos, Jesús, porque sos un gran personaje, pero mirando nuestros beneficios. Así como hiciste en Jerusalén, con ayuda y por beneficio propio. Ahí está, beneficio propio, sectario, protestante, beneficio propio. Entonces, aquí no es una entrega personal de cambio, ¿verdad? Teológicamente revela la diferencia entre recibir el mensaje de Jesús, de lo que significa, recibir al mensajero, porque hay un deseo de conversión, de una verdadera conversión del seguimiento de Jesucristo, porque pegan con la verdadera conversión. Y luego también el aceptar su mensaje. Aceptar el mensaje es importante, esencial y fundamental. Desde aquí, queridos amigos, vamos a mirar una segunda palabrita. Primero el recibieron, edexanto, y luego visto. Esta palabra visto se dice theaomai. Theaomai quiere decir visto. Mirada contemplativa pero sensorial. Miro desde lejos, pero dai que página en el sentido espiritual. Sino que es como que miro, contemplo desde lejos. Ya tengo ya que hay mi actitud mía. Pero anda güero y página. A desconfiar. Ahí está. Es una desconfianza. No sé si le pasó a ustedes. Eso a todos nos pasa. Con algo interesante. El griego tiene todas esas diferenciaciones en los verbos, ¿verdad? Miro con desconfianza. Entonces es el theaomai. Amañá, pero anda güero y página loicoa. Sensorial. Describe una percepción admirativa. Me admiro, ¿verdad? Pero sin una penetración espiritual que me convenza. No es que yo le voy a hacer parte. Mañana, mi agua, interesante. Mañana digo ya formal con actitud con esta. Y con lo mitad la ojo bella y ya se entrega. Nosotros decimos, no ni entregáis, veáis, no ni entregáis espiritualmente. Y la gente, no ni entregáis. A ver la feao maína. Mombriente ña mañana, pero no confía pay. Hoy cotando y como hay. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con nosotros mismos, pero sin una confianza total.
es una fe, pero muy superficial, ¿verdad? No hay una penetración espiritual. San Juan, el ver verdadero será pisteuo. Pisteuo justamente es el mirar profundamente, y a eso le llamamos pisteuo, quiere decir fe, adhesión, una visión mucho más que física, que puede incluso coexistir con una ceguera, o sea que yo no veo, pero sin embargo lo veía. Pisteuo, confío plenamente en lo que oigo, en lo que se me dice. Como solemos decir, no veo todavía, pero sin embargo confío plenamente en la palabra de Jesús, ¿entienden? Con respecto al cielo, con respecto al infierno, con respecto a los últimos, con respecto a la vida de gracia. Pero el pisteuo es una confianza total, y entonces, cuando uno confía plenamente, vive eso que cree. Creer, eso quiere decir el pisteuo. Me adhiero, hago parte esencial y fundamental de mi propia vida. Y así entonces, queridos amigos, esta palabra, el pisteuo, significa esa penetración interior, espiritual, el ver verdadero, creer, que muestra que la visión física puede tranquilamente, queridos amigos, coexistir incluso con eso que todavía nosotros no podemos tocar, que es una ceguera para nosotros, que es una ceguera exteriormente, pero sin embargo hay una visión. Por eso estamos hablando de la palabra visto, theaomai. Esto es muy bueno que nosotros entendamos, porque por aquí va el camino de la fe del cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial, todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el de David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y el versículo es 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron muy bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. ¿Cuáles son las palabras, las enseñanzas? ¿Cuál es lo esencial y lo fundamental de este versículo 45? En primer lugar, no todo entusiasmo religioso es fe. No todo entusiasmo religioso es fe. Hay muchos que se entusiasman, hay muchos que nambreo y me he convertido, yo desde ahora voy a hacer esto, ¿entiendes? Salimos con un entusiasmo, por eso dice, no todo entusiasmo religioso. No todo entusiasmo religioso es verdaderamente fe.
no es conversión. Entonces hay que distinguir la emoción de lo que es una nueva vida espiritual. Emoción de lo que es vida espiritual. Entonces, no todo entusiasmo religioso es fe. Primera cosa. Segundo, buscar a Dios por quien es y no solo por lo que hace, sino que verdaderamente por lo que es. Y ante ya acá, Mabio Peñán de Yara. Tu rostro buscaré, Señor, dice el Salmo, ¿verdad? Tu rostro. Buscar el rostro de Dios significa, queridos amigos, es saber quién es Dios, la ontología de Dios, la esencia de Dios. Eso es buscar el rostro de Dios. Panim, decían los hebreos, panim. Panim quiere decir el rostro, estar frente al rostro del Señor. Tener un encuentro personal con el Señor. Y entonces, buscar a Dios por quien Él es. ¿Quién es Dios para nosotros? Y no que Él hace. A ver, con la gente, ¿entiendes? Y aquí te dice bien, buscar a Dios por quien es. Y no por aquello que Él hace. Sí, porque ellos estuvieron allá en Jerusalén. Entonces, es un buscar a Dios muy interesado. Es una espiritualidad utilitaria, le decimos nosotros. Por eso, queridos amigos, todo lo que es sectario, todas esas cosas, siempre son religiones digo yo, pero en realidad ni religión le podemos llamar a eso, porque es una espiritualidad utilitaria. En la medida en que endereme ese, entonces, o en la medida que se ame endereme ese. Ustedes saben, queridos amigos, que eso ya fue superado ya. Y nosotros lo volvemos de nuevo ahora. Lo volvemos de nuevo ahora en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad. Eso fue con el libro de Job, el libro del Eclesiastés. Ya se había superado ya. Con el libro de Ezequiel. Y así muchos otros, sobre todo en el movimiento sapiencial de la Biblia. Ya superamos el Antiguo Testamento. No es una teología retributiva, porque se castiga porque se etc. No, va mucho más allá. Job te dice, yo viví siempre súper bien, súper bueno, hacía todo lo que Dios me pedía, hacía incluso mucho más de lo que Dios me pedía. Pero lo mismo hace acá en Rayo, o hace acá en Rayo, va a vea. Entonces hay un diálogo espectacular, ese cuento, esa novela ahí de Job, ¿verdad? Que hay que leer 42 capítulos para mirar y entender. Esto ya fue superado. Y nosotros lo volvemos aquí. Dios utilitario. Me da y yo le doy. Te doy y entonces yo sé que Dios me va a dar. Todo es utilitarismo. Teología de la retribución era, vea, en la teología bíblica. Queridos amigos, hay otra enseñanza. La experiencia sensible necesita interpretación espiritual. La experiencia sensible. Es decir, cuando sucede algo en nuestra propia vida de un sentido bien sensible, nosotros tenemos que tener una conciencia crítica. Conciencia crítica. ¿Por qué sucede esto en mi propia vida? En el sentido también de una experiencia sensible. La experiencia sensible siempre tiene que tener una conciencia crítica. Conciencia crítica. No podemos caer en el fetichismo. Conciencia crítica. La gente demasiado fácilmente cae en un fetichismo. No tiene conciencia crítica. Entonces todo quiere que sea como repartir caramelito dulce de leche. Todo milagrerismo. Fenómenos exteriores. Y no hay verdadero cambio de vida. No hay verdadera caridad, no hay verdadero amor. No hay verdadera entrega. No hay un salir verdaderamente de lo que es el pecado, ¿verdad? De lo que es el pecado. Dañase, ya puitado, bebé. Nos anquilosamos en eso, pero esperamos signos. Jesús dice, no se le va a dar ningún signo. Más de lo que ya se le dio con Jonás. Más. Y aquí hay alguien mucho más que Jonás.
Y no se le va a dar más que aquel signo de la reina de Saba que vino aquí junto a Salomón. Y aquí hay alguien más que Salomón. Nosotros no leemos la Biblia como tiene que leerse. Nosotros después leemos eso y no entendimos nada. Después salimos y gritamos, venga hermano, porque aquí va a recibir hoy su milagro, su gracia. Caramelo va a repartir ahí. Fenómenos sensoriales. Hay que tener, nos dice, queridos amigos, y tenemos que aprender eso. Una conciencia crítica. Una cuarta enseñanza es que las comunidades pueden admirar a Cristo. Pueden admirar a Cristo. Pero qué maravilla lo que hizo Jesús. Pero sin embargo, queridos amigos, no lo obedecemos. Podemos admirar a Cristo, pero podemos no obedecerlo. Y muchas veces no lo obedecemos. Pero lo admiramos, mira. Un taumaturgo, alguien que hace esto, alguien que hace aquello. Lo admiramos, maravilloso. Pero no lo obedecemos. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza. Pasar del ver al creer. Pasar del ver al creer. Ese es el paso verdadero. Tenemos que pasar. Primero ya es ya, por eso el sentido crítico es importante. Y lo que nosotros vemos, que hay un cambio en mi vida, en mi familia. Es el gran milagro. Ese que le trataba mal a su esposa, a sus hijos, no le trata más mal. Ese que robaba, desde ahora dejó y dice, no, me arrepiento de todo corazón, no volveré a pecar. Devolveré 4 veces más si hice lo negativo. ¿Entiendes? Con Angola, del ver, o sea, hay que decir el ver. ¿Pero a qué cosa? A actuar. Porque eso quiere decir creer. Creer quiere decir adherirse, y encaramarse, eso quiere decir creer. Entonces, ya venían de Yarare, y desde ahora, Señor, dale. Sé que soy débil, sé que tengo mis pecados, pero Señor, ayúdame. Tengo que hacer. Allá apoyo y la tapé. Camino de salvación, camino de resurrección, en nuestra propia encarnación, incarnis, en nuestra realidad. Bueno, queridos amigos, qué hermoso este pasaje, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor también esta gracia, que se vea en nuestra vida y que nosotros lo podamos llevar adelante. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.